Buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por asistir a esta conferencia englobada en los actos que estamos celebrando con motivo del 125 aniversario de la reorganización de la Hermandad. Y hoy, bueno, pues cerramos el ciclo con una conferencia que se titula El gremio de plateros de Cádiz y su relación con la Iglesia de San Agustín, a cargo de María Cristina López García. María Cristina, que es de San Fernando, que posee los títulos de grado de Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima, igualmente por la Universidad de Cádiz, y máster en Profesorado por la UNIR, que le tengo que preguntar qué era la UNIR, y es la Universidad por Internet de La Rioja. Es asimismo hermana de los servitas de su ciudad, de San Fernando, y hermana de la Chicoferia del Carmen de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, y ahora pues a continuación nos va a amenizar con su conferencia y nos va a contar cómo una hermandad gremial estuvo presente y de forma activa en nuestra sede canónica. Así que, sin más. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Hermandad por contar conmigo para que esta conferencia forme parte de los actos del 125 aniversario de la reorganización de esta fraternidad, y dar las gracias más especialmente a Jesús por esta presentación y porque al final es el principal responsable de que yo hoy esté aquí. Como intuirán por el título que aparece en pantalla, vamos a tratar un tema que para muchos será bastante novedoso, ¿no? Nos referimos a la trayectoria histórica del gremio de plateros gaditanos y cómo en algún momento de su historia pues tuvo relación con la sede de esta hermandad, esta iglesia conventual de San Agustín. Antes de comenzar, me van a permitir que dé una pequeña descripción del concepto de gremio, ya que esto nos va a ayudar a entender parte de la información que vamos a desarrollar a continuación. Cuando hablamos de gremio, nos referimos a una congregación cuya principal característica era unir a los participantes de un mismo oficio dentro de un mismo ámbito territorial, normalmente una ciudad. Y entre sus muchos objetivos íbamos a encontrar, por ejemplo, el de promover los intereses económicos, fomentar la producción, obtener mayores ingresos e incluso defenderse de los poderes políticos. En general, el origen de estas congregaciones tenemos que ubicarlo en la Edad Media, más concretamente a partir del siglo XII, que es cuando determinados oficios, sobre todo artesanales, alcanzan un destacado desarrollo. Es un hecho que se produce a la par prácticamente en todas las ciudades europeas, aunque todos ellos van a presentar matices, es decir, que ningún gremio va a ser igual a otro. Es cierto que vamos a encontrar varios denominadores comunes, como por ejemplo ese deseo que ya hemos comentado de proteger los derechos laborales y económicos de sus miembros, o el sistema de aprendizaje, que siempre se va a dividir en tres niveles: aprendices, oficiales y maestros. Sin embargo, los problemas y las características propias de cada zona hacía que cada gremio fuera único. Así, por ejemplo, en Alemania el desarrollo de las artes corrió principalmente a cargo de la burguesía, y por eso pues, vamos a ver principalmente piezas de carácter civil. En el caso español, esta primacía va a recaer sobre la Iglesia, por lo tanto, el resultado va a ser que vamos a encontrar un altísimo número de obras de arte de carácter religioso. En este caso, también tenemos que hablar del doble sentido que tuvieron los gremios en nuestro país, el profesional y el espiritual. El primero potenciaba los intereses laborales y lo segundo, lo estrictamente religioso y espiritual, a través de la fundación de distintas hermandades y patronazgos. En el caso de Cádiz encontraremos, por ejemplo, el patronazgo de San Andrés sobre el gremio de alarifes, el de San José sobre el de carpinteros, el del Cristo de la Piedad sobre los ataoneros o panaderos, o el de San Eloy sobre el gremio de plateros, de cuyo patronazgo hablaremos a continuación. Explicado esto, ahora sí vamos a comenzar hablando sobre el origen de los gremios del gremio de platería en esta ciudad. Es cierto que la ausencia de documentación nos hace muy complicado establecer el verdadero origen de estas congregaciones. De hecho, el historiador José María Rodríguez Díaz, en su publicación Los gremios de la ciudad de Cádiz, nos dice que muy posiblemente en los momentos inmediatamente posteriores
a la conquista de la ciudad por Alfonso X, pues ni siquiera existía un sistema gremial propiamente dicho, ¿no? Hay que tener en cuenta las dimensiones de la ciudad en este momento y el índice poblacional, que no daría ni mucho menos para tener una actividad artesanal sólida. Como mucho, habría una artesanía muy tosca, realizada posiblemente en su mayoría por mano esclava. En cualquier caso, como comentaba, va a ser muy complicado encontrar documentación al respecto, sobre todo cuando gran parte de la documentación, como sabemos, desapareció en ese famoso asalto anglo-holandés de 1596. Únicamente vamos a poder hablar de algunos gremios que sabemos que ya existían anteriormente a esta fecha, como por ejemplo el de alarifes, el de carpinteros, el de zapateros, el de toneleros y el de mareantes. Algunos ya contaban incluso con sus propias ordenanzas anteriormente a esta fecha. Con respecto al gremio de plateros gaditanos, pues decir que apenas vamos a conocer algunas referencias anteriores a 1596. Por ejemplo, sabemos que Pedro Vaz, platero vecino de la ciudad de Cádiz, el día 15 de febrero de 1574, cobra un recibo de 4 ducados por ir desde Cádiz a Sanlúcar a tasar una custodia realizada por el también platero Diego de la Huerta. También sabemos que otro platero, de nombre Juan Pérez, realizó entre los años 1547 y 1555 una serie de reparaciones en la plata de la catedral antigua, así como también realizó nuevas piezas para su uso. O también sabemos que en 1568 el platero Diego López realizó también una cruz catedralicia. Por lo general son datos que vamos a encontrar en el archivo catedralicio y nos aportan nombres de plateros que de una u otra manera pues trabajaron para la catedral antigua. Más allá de eso no vamos a encontrar información. Sin embargo, a partir de esta fecha, a partir de 1596, sí que va a ser más habitual encontrar referencias relativas al mundo artesanal y comercial. La ciudad crece, cada vez son más los vecinos y hay que empezar a ofrecer una serie de servicios, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrar las primeras referencias relativas al gremio de plateros en la ciudad, en las actas de cabildo de esta ciudad? Bueno, pues a menos que sepamos, la primera referencia data de 1597, es decir, inmediatamente después del asalto. Aquí sabemos que el caballero Fernando Fuemel eligió al platero Bartolomé Márquez como el fiel contraste de platería de la ciudad. Por lo tanto, aquí vamos a tener el nombre del primer fiel contraste de platería documentado de la ciudad de Cádiz. Como dato importante decir que el fiel contraste era uno de los cargos más importantes dentro del gremio, por no decir el más importante, y el platero que lo ostentaba pues era el encargado, entre otras cosas, de analizar la calidad de la pieza antes de que saliera a la venta, ¿no? Por lo tanto, gracias a esto podemos decir que ya a finales del siglo XVI existía en Cádiz un gremio de plateros más o menos organizado. Vale, pues a continuación vamos a pasar al siglo XVII. En la medida de lo posible vamos a seguir un orden cronológico para que veamos la verdadera evolución del gremio. Lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que se pensaba hasta el momento, y aunque es verdad que el auge del gremio no se alcanza verdaderamente hasta el siglo XVIII, esta congregación ya comienza a configurarse, vamos a llamarlo de una manera seria, ya a partir del siglo XVII. Y eso lo demuestran, pues, de nuevo, otras menciones que encontramos en esas primeras actas de cabildo. De esta manera vemos como en el año 1606, Mateo Sanguino, platero de oro de la ciudad de Cádiz, después veremos qué es esto de platero de oro, solicita a la ciudad que alguien lo examine de su oficio. De esta manera, el cabildo nombra a Francisco Calderón para que lo examine y que de esta manera él puede obtener su carta de examen y ejercer libremente su oficio. Posteriormente, en el año 1609, otro platero de nombre Manuel Rodríguez Freire pide también obtener su carta de examen y en este caso la ciudad nombra precisamente a Mateo Sanguino, que lo acabamos de nombrar, y a Pedro Fernández para que también lo examine. Os puedo asegurar que estos datos que estamos dando son bastante importantes, ya que se pensaba, hasta el momento se pensaba que el gremio de plateros, hasta que no consiguieron unas ordenanzas propias en el siglo XVIII, tenían que ir a examinarse hasta Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Bueno, pues según el profesor, el historiador Manuel Moreno Pupo,
profesor de la Universidad de Cádiz, que dedicó su tesis doctoral a este tema, el gremio gaditano de plateros dependió jurídicamente del sevillano hasta el siglo XVIII, ya que esta zona también pertenecía al Reino de Sevilla. Bueno, pues evidentemente, gracias a esta información, sabemos que esto no siempre fue así, ¿no? Y que durante al menos un tiempo en este siglo el gremio de plateros gaditano contó con la autonomía suficiente como para poder examinar a sus miembros independientemente de que perteneciera o no al Reino de Sevilla. Otra cosa que nos va a llamar poderosamente la atención es que, tratándose de un gremio tan importante dentro de la sociedad gaditana, no obtuvieran unas ordenanzas hasta el siglo XVIII, como hemos dicho, ¿no? Sobre todo cuando desde muy temprano vamos a ver cómo aparecen referencias en estas actas de cabildo a la forma de trabajar de estos plateros. Por ejemplo, entre los años 1621 y 1622, el cabildo declara que todos los plateros deben pagar una fianza de 200 euros a sus clientes por el metal que le era entregado. A mí, si hay algo que me ha quedado claro en todo este tiempo que llevo estudiando el tema, es que los plateros eran profesionales de poco fiar, ¿no? Y al final pues eso se termina reflejando en la normativa, como es este caso. Evidentemente, esto no nos da seguridad de que existieran unas ordenanzas explícitas en este momento, pero sí que tenemos que prestar atención a esta mención, donde varios plateros de la ciudad en el año 1661 solicita a la ciudad que se cumplan las ordenanzas del oficio de platería, donde se establecía la calidad de la plata y del metal. Evidentemente, esto sí nos hace pensar que ya existieron unas ordenanzas previas a las de 1719, que después veremos con detenimiento. Bueno, como podemos intuir, estas ordenanzas que pensamos que existieron no se han conservado y bueno, pues quizás tampoco tuvieron mucha repercusión en el trabajo de los artistas, ya que nunca llegaron a ser aprobadas por el Cabildo. En cualquier caso, lo que quiero decir con todo esto es que la importancia y la autonomía del gremio comenzó a gestarse mucho antes de lo que se pensaba hasta día de hoy. De hecho, son conocidas algunas fuentes que nos hacen intuir la riqueza que llegó a alcanzar esta congregación en estos años, ¿no? Un ejemplo es el conocidísimo Emporio del Orbe, de Fray Jerónimo de la Concepción, quien nos habla de las festividades que se celebraron en la ciudad en el año 1662, año en el cual el Papa Alejandro VII da por sentado el misterio de la Inmaculada Concepción. Y nos dice pues, que fueron muchas las naciones y gremios que se sumaron a este acontecimiento. Por supuesto, los plateros estaban entre ellos. Sabemos que la congregación de plateros levantó un altar en la plazuela de las Tablas, zona en la que se ubicaría la Catedral Nueva, y que bueno, pues aparece perfectamente detallado por Fray Jerónimo de la Concepción. No lo vamos a leer textualmente porque es un texto bastante extenso, pero la verdad es que no tiene desperdicio. Y como podrán intuir, a través de estas líneas pues describe a la perfección el despliegue llevado a cabo por los plateros con motivo de la defensa del dogma de la Inmaculada en esta ciudad. Es curioso que esto no se va a tratar de un caso aislado. Sabemos que en otras ciudades los plateros también llevaron a gala la defensa de este dogma. Un caso muy conocido es, por ejemplo, el de los plateros sevillanos, ¿no? Ya sabemos que en Sevilla ya estos factos se celebraban desde mucho antes que se declarara el misterio por la curia romana, ¿no? Aquí, por supuesto, tuvo mucho que ver la negativa o la duda por parte de los dominicos sobre este dogma, y la respuesta fue pues, la celebración de una multitud de procesiones, de fiestas, de mascaradas, donde participaron muchísimas congregaciones de la ciudad, y una vez más van a destacar sobre ellos los plateros. Por otro lado, como podemos ver en este cuadro, que por cierto es obra de Valdés Leal, que también fue hijo y yerno de plateros, vamos a ver que en Córdoba los artistas del metal también se sumaron a esta causa. Aquí vamos a ver a María Inmaculada entre San Eloy, que ya hemos dicho que es el patrón del arte de la platería, y San Antonio, que me imagino que aparecerá en la escena por ser uno de los santos principales de la orden franciscana, ¿no? Que como sabemos pues abanderaron la defensa de este dogma. Y en la parte inferior vamos a ver un detalle que a mí me parece muy bonito, y son esos dos angelitos cincelando la peana de oro y plata de la Virgen, y a sus pies en un pergamino podemos leer lo siguiente: el platero universal de Dios el Eterno Padre, una joya hizo tal que en ella puso el caudal, porque fue para su madre.
Por tanto, con esto nos podemos hacer una idea de la importancia que llegaron a tener los gremios de plateros, también por supuesto el de la ciudad de Cádiz, ya que formaron parte activa de una cuestión casi de Estado como fue la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Como ya hemos visto en las primeras diapositivas, la actividad religiosa del gremio tuvo un papel muy importante y los plateros gaditanos pues, no se centraron únicamente en promover la devoción a María Inmaculada, sino que también se articularon en torno a una hermandad, la de San Eloy. Es una hermandad todavía muy desconocida, de la que prácticamente no se conserva documentación, posiblemente entre otras cuestiones porque nunca llegó a tener entidad canónica. En cualquier caso, sabemos que tuvo bastante actividad. Por si alguien no lo sabe, San Eloy, San Loy o San Eligio, lo podemos ver escrito de estas tres maneras, fue un orfebre que nació en torno al año 590 en la región de Limousin, en Francia, y debido a sus habilidades como platero, pues llegó a tener trabajo en la corte de Clotario II, donde empieza a obrar una serie de milagros. Cuenta la leyenda que el rey Dagoberto, que fue el sucesor de Clotario, le entrega la materia prima necesaria para hacer una silla de oro. Y Eloy no labra una silla, sino que labra dos con la misma cantidad de material. Y esto pues, se considera evidentemente un hecho verdaderamente milagroso. Además, cuando el rey muere, él, promovido por la vocación, se ordena sacerdote y termina siendo obispo de Noyon, que va a ser una de las diócesis más importantes de Francia en este momento, donde empieza a fundar una serie de templos. Esto, como es de imaginar, lo termina llevando a los altares y muy pronto comienza a ser considerado el patrón de los orfebres, joyeros, herreros, metalúrgicos y numismáticos, celebrándose su fiesta el día 1 de diciembre. Las primeras hermandades de San Eloy datan ya de época medieval y se fundan pues, en toda Europa occidental. En el caso de la congregación o hermandad gaditana, bueno, pues no vamos a conocer fecha fundacional. Si bien sabemos que la primera mención data del año 1693, momento en el que esta congregación adquiere a la venerable Orden Tercera de San Francisco, que en este momento se encuentra fusionada con la Hermandad de San Diego, un sitio dentro de su capilla que se encontraba, pues evidentemente, en la iglesia conventual de San Francisco. Esto demuestra, una vez más, el poder económico que empieza a alcanzar el gremio en estos años. Exactamente el lugar que se le concede es la cara interior del pilar de la nave, donde sabemos que hasta el momento se veneraba a una imagen de San José y que corresponde concretamente con el lugar que estamos viendo en pantalla. Sabemos también que justo en este lugar se levantó un retablo presidido por la imagen del santo y que en el ático se encontraba una pintura que representaba los desposorios de la Virgen. Esta compra les daba derecho a los plateros a usar este lugar para la realización de juntas, acuerdos, fiestas o funciones. Y además el hecho de haber adquirido, me lo he saltado, ¿no? Además de eso, adquiere, además de lo que es este lugar, adquiere 4 bóvedas de enterramiento. Cuatro bóvedas de enterramiento y un sitio bajo el altar de la Virgen de la Paz para guardar todos sus enseres. Entonces, el hecho de haber adquirido esas bóvedas de enterramiento les da la opción también de solicitar digna sepultura, evidentemente, en este templo. Gracias a este documento vamos a saber también que solamente los plateros examinados con tienda en la ciudad tenían opción de pertenecer a esta hermandad. Por lo tanto, ni los aprendices, ni los oficiales, ni siquiera los maestros plateros que no tuvieran una tienda en propiedad podían ser hermanos de la congregación de San Eligio, que por cierto es así como aparece citado por primera vez. Otra de las cuestiones que no se ha tenido nunca en cuenta hasta el momento es la ubicación de estos talleres. Si leemos las ordenanzas de las distintas ciudades, en este momento veremos que esto es un tema bastante importante, ya que lo común era que todos los talleres de un mismo oficio estuvieran siempre agrupados por barrios o por calles. Ahora vamos a ver si en Cádiz esta normativa se cumplía en el siglo XVII. Como verán, hemos recopilado un total de 10 talleres a lo largo del siglo XVII y bueno, pues como podrán ver, esta normativa todavía no estaba en vigor en esta ciudad, ¿no? Es verdad que vamos a ver algunos talleres próximos entre sí, como uno el que se ubicaba en la calle Pelota, otro en San Juan de Dios, otro en la calle Márquez de Cádiz, pero es verdad que luego vamos a encontrar otros que van a estar algo más alejados, ¿no? Como el que se encontraba en la calle San Francisco o en el barrio de Santa María.
Otro tema interesante a tratar es el origen de estos artífices. Recuerdo que estamos hablando del siglo XVII, Cádiz ya es una ciudad totalmente cosmopolita y bueno, pues esto se va a notar evidentemente en el panorama artístico. Como apreciamos en estas tablas, vemos que un alto número de estos plateros eran oriundos de otras ciudades, ¿no? De hecho, si establecemos un porcentaje partiendo de estos datos que hemos recopilado, pues los plateros gaditanos, aparentemente nacidos en Cádiz, ni siquiera llegaban al 50%. Evidentemente vamos a ver artistas llegados de otras ciudades españolas, pero quizás lo que más nos llama la atención es la cantidad de plateros extranjeros que se encuentran en activo en la ciudad en este momento, destacando sobre todo ellos los de origen flamenco. Otro hecho curioso es que alguno de ellos ni siquiera profesaba la fe católica. Hemos encontrado algún protestante. Posteriormente veremos cómo esto tuvo que darle solución, ya que esto era totalmente incompatible con la vida del gremio, con la vida religiosa del gremio, que ya hemos visto que era algo que era bastante intensa, ¿no? A ese culto a María Inmaculada y a su patrón San Eloy, pues habría que sumarle, por ejemplo, también la representación de los plateros en la procesión del Corpus Christi. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que el avance dentro del mundo del arte de la platería, bueno, pues tuviera también su repercusión dentro del patrimonio de las distintas hermandades. Aquí podríamos hablar de muchísimas piezas, ¿no? Algunas ya incluso desaparecidas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el patrimonio de esta hermandad de Humildad y Paciencia, aunque posiblemente ya esto suene porque ya Jesús lo dio a conocer en su momento. Bueno, del año 1638 data el testamento del mercader y persona relacionada con esta hermandad, Juan García Julián, quien declara haber gastado sus haciendas en la plata para los pasos de la hermandad en el año 1634. Además da a entender que es el platero portugués Antonio Suárez el artífice de estas andas. Evidentemente hablar de Antonio Suárez no es hablar de cualquier platero, de hecho tenemos que considerarlo uno de los más conocidos y prolíficos de esta centuria. De él vamos a conocer algunos datos biográficos, como por ejemplo, bueno, pues sabemos que se dedicó a este oficio al menos entre los años 1643 y 1694. Sabemos que era natural de Lisboa, hemos dicho que era portugués, y que tenía su taller en la Plaza Real, actual San Juan de Dios. También sabemos que su cuerpo fue enterrado en la Santa Iglesia Catedral, concretamente en la sepultura del Santísimo Sacramento y las Almas, de cuya esclavitud era hermano. Y también vamos a conocer varias piezas de su autoría, muchas de ellas ya desaparecidas, como por ejemplo algunas piezas que realizó para la Catedral Antigua, unas arañas del plata para el monumento del Jueves Santo o unos blandones y un pie de cruz para la Hermandad de Expiración. En cualquier caso, pues yo creo que nos será mucho más conocida la obra que vemos en pantalla, ¿no? Nos referimos a esa custodia barroca del Corpus Christi, que bueno, pues que por suerte todavía sigue procesionando anualmente por esta ciudad. Por lo tanto, Juan García parece que tuvo buen ojo, ¿no?, a la hora de contratar los servicios de este platero. También tenemos que hacer mención a uno de los inventarios custodiados por esta hermandad, realizado por el mayordomo de la misma en el año 1692. Y bueno, aquí lo que vamos a ver es un listado interminable de enseres que nos hace ver la riqueza que atesoró esta hermandad en estos años. Podemos destacar, por ejemplo, 2 faroles de plata, un jarro de filigrana, atributos para un ángel, una corona de plata, una cruz de carey con remates en plata, una diadema para el señor San Pedro, bueno, un larguísimo etcétera, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que este patrimonio que vemos en este inventario se debió atesorar en muy poco tiempo, ya que según Fray Jerónimo de la Concepción, y lo tenemos que volver a citar aquí, en el año 1658, es decir, prácticamente 30 años antes, el mayordomo de esta cofradía, un platero portugués, se hizo con toda la plata de la hermandad, la fundió y se fugó a su país con ella, ¿no? Esto es un episodio de la historia de la hermandad que es muy conocido, pero bueno, no está de más recordarlo para, una vez más, darnos cuenta del poder económico que alcanzaron algunas entidades religiosas en esta ciudad y cómo eso a su vez tuvo repercusión en el desarrollo de los artistas y artesanos que vieron sus talleres repletos de encargos.
Bien, pues ahora sí, vamos a pasar a ese pujante siglo XVIII. Ya sabemos que aunque prácticamente desde el siglo XVI el comercio gaditano está sufriendo una serie de mejoras, ya en el siglo XVIII, más concretamente en 1717, pues Cádiz gana definitivamente la batalla a Sevilla, instalándose en esta ciudad la Casa de Contratación a Indias, el Consulado del Mar y la Universidad de Cargadores. Al fin y al cabo, también un periodo de la historia de Cádiz muy conocido que va a dar lugar a una serie de cambios, también por supuesto dentro del panorama artístico, y que va a repercutir y mucho en la estabilidad de algunos gremios, ¿no? Como es el caso de los plateros. Quizás uno de los mayores logros de este gremio en este siglo sea la definitiva aprobación de sus ordenanzas el día 9 de diciembre de 1719. Este documento, por suerte, se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, y para los que nos dedicamos al estudio de este campo es clave, ¿no? Es clave no solo porque por fin los plateros van a haber regulado su oficio después de cientos de años de actividad, que también, sino porque gracias a este documento vamos a conocer datos muy ricos y muy concretos de cómo funcionó el gremio a lo largo del siglo XVIII. Concretamente, consta de 17 apartados que nosotros hemos resumido y simplemente hemos recalcado lo que nos ha parecido más interesante. Por ejemplo, en la primera ordenanza se habla de la necesidad de nombrar a ensayadores y contraste que controlen el valor de la plata y la correcta forma de trabajarla. También sabemos que en este momento ya no se van a admitir discípulos que no fueran gente honrada, cristiana, hijos de buena vida y costumbre y que procedieran de padres semejantes. Fijaos qué curioso, cuando muy poquitos años antes encontrábamos plateros que ni siquiera profesaban la fe católica. Bueno, pues eso en este momento va a cambiar, y además, para asegurarse de que esto fuera así, todos los discípulos tenían que tener el visto bueno de los mayordomos del gremio, y además todos tenían que saber leer y escribir. Gracias a la segunda ordenanza también sabemos que todos estos aprendices debían de permanecer un mínimo de 4 años formándose en el taller de algún maestro artesano. Gracias a la tercera y la sexta ordenanza vamos a saber la importancia que va a tener dentro del gremio el saber controlar a la perfección el arte del dibujo, sin lo cual se consideraba que nunca se podría llegar a ser un perfecto platero. Es por eso por lo que todos los años, el 21 de junio, día después, dice este documento, del día de la festividad de San Eloy, se celebraba un concurso en el que todos los discípulos competían entre ellos dibujando y labrando una pieza, obteniendo como recompensa 40 ducados de vellón. Aquí nos va a llamar la atención principalmente dos cosas. En primer lugar, que en Cádiz el día de San Eloy se celebraba el 20 de junio, cuando lo normal era que se hiciera el 1 de diciembre, coincidiendo con la fecha de muerte del santo. Además que en este caso ni siquiera coincide con la fecha del nacimiento, bueno, pues según la tradición tuvo lugar el día 25 de junio. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo en este momento ya la preparación de los futuros plateros se va a complicar, ya se va a exigir la excelencia, comenzando en primer lugar, como hemos dicho, por controlar a la perfección el arte del dibujo. También vamos a ver cómo va a existir un mayor control dentro de los talleres para evitar cualquier tipo de fraude. También sabemos que si un platero llegaba de otra ciudad debía presentar un documento auténtico de escribano si quería ejercer su profesión aquí. Va a ser muy curioso como hasta en 3 ocasiones se va a hablar de un comercio negro de joyas falsas, es decir, bisutería llegada del extranjero, y además esto se plantea como un problema de peso en la ciudad en este momento. En la 11ª ordenanza ya sí se va a exigir que todos los talleres de platero estén agrupados por calle o por barrio. Por supuesto, insisten en la importancia de la ley del metal y en la autenticidad de las piedras. Y por último, como era de esperar, también nos hablan sobre la actividad religiosa del gremio y sobre sus actividades de piedad. De hecho, se ordena que todos los congregantes atiendan al mayor servicio de Dios nuestro Señor, culto al patrón San Eloy y socorro de los pobres, para lo cual tenía que pagar 8 reales de plata. Además, esto se va a sufragar también gracias a las multas que se les va a imponer a los plateros por incumplir cualquiera de estas ordenanzas. Bueno, pues si no fuera suficiente la información que nos aporta este documento,
Tenemos que hablar también de una memoria redactada el día 10 de febrero de este mismo año y aprobada el día 3 de noviembre, en el que va a aparecer una información que a nosotros nos va a resultar especialmente interesante. Este documento que vamos a ver no es más que un esbozo de lo que después serán esas ordenanzas que acabamos de ver. Y aquí vamos a leer lo siguiente. En la ciudad de Cádiz, a 10 días del mes de febrero de 1719, estando juntos, como lo han de uso y costumbre, la congregación de artífices plateros aprobados de esta ciudad, con el convento del Señor San Agustín Calzado en la capilla del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Concepción, destinada para que nuestra congregación haga sus cabildos. Fijaos qué curioso, como este documento ya no va a ubicar la sede del gremio en la iglesia conventual de San Francisco, donde muy poquitos años antes habían comprado parte de una capilla, sino que lo va a ubicar aquí, en la iglesia conventual de San Agustín. No sabemos exactamente desde cuándo se realizaban aquí estas reuniones, aunque por la forma en la que se redacta el texto, juntos, como lo han de uso y costumbre, nos da la impresión de que era ya bastante habitual que los plateros celebraran aquí sus cabildos. En cuanto al lugar exacto del templo donde esto se producía, bueno, pues evidentemente sabemos, como hemos leído, que es la capilla del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Concepción. Respecto a esto tenemos muy poca información. Además tenemos que tener en cuenta que la Iglesia ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de los siglos y que el nombre de las distintas capillas ha ido cambiando. Por lo tanto, se vuelve una tarea complicada el hecho de identificar el lugar exacto donde los plateros, entre otras cosas, firmaron estas importantes ordenanzas. Sin embargo, hemos localizado este libro que se custodia en el Archivo Histórico Nacional, y gracias a él sabemos que en el año 1665 existía una capilla de Nuestra Señora de la Concepción, que nosotros pensamos que es esta misma de la que estamos hablando. Y observamos cómo la misma es otorgada a Manuel Barrios, vecino de la ciudad de Cádiz, y además es quien costea el primitivo retablo de la iglesia. Sabemos que esta capilla se ubicaba en la llera del púlpito y que lindaba por una parte con la capilla de San Nicolás y por la otra con el tránsito de la puerta de la iglesia. Nosotros hemos analizado detenidamente este documento y hemos llegado a la conclusión de que la capilla de Nuestra Señora de la Concepción es esta que vemos en pantalla y que conecta por su parte izquierda con la capilla en la que actualmente se veneran a los titulares de la Hermandad de Buena Muerte. Yo creo que todo el mundo ubica el lugar, ¿no?, viendo esta fotografía. Por lo tanto, pues bueno, gracias a estos datos podemos afirmar que los hermanos de la congregación de San Eloy tuvieron una importante relación con este templo agustino, donde además tomaron importantes decisiones relacionadas con su oficio. Bueno, pues recapitulamos, ya hemos visto que están aprobadas esas ordenanzas, ya el gremio tiene autonomía absoluta. Esto unido a que cada vez va a tener una mayor actividad y que la burocracia cada vez es más exigente en la ciudad de Cádiz, pues va a dar lugar a que cada vez encontremos más información. De hecho, para no haberse conservado el archivo interno del gremio, la verdad es que conocemos bastante bien su funcionamiento interno. En 1723, por ejemplo, comienza a ser obligatorio el sistema de triple marcaje de las piezas. Es decir, ya a partir de este momento, todas las piezas que salían a la venta tenían que tener sobre su superficie 3 marcas. La primera de ellas era la marca del artífice, la marca del autor. En segundo lugar, tenía que aparecer la marca del fiel contraste, que estamparía su marca personal en caso de que la pieza reuniera todas las calidades exigidas. Y por último, también tenía que aparecer la marca de platero de la ciudad. Todas las ciudades, todas con un gremio de plateros, tenía una marca propia. Y en el caso de Cádiz, pues lo que va a aparecer es Hércules con los leones, como podemos ver en la parte central de esta imagen. Esto es muy curioso, ya que este sistema estaba implantado ya en muchas ciudades desde prácticamente el siglo XVI. En cualquier caso, con esto no queremos decir que anteriormente a esta fecha no se punzonaran las piezas en Cádiz, por supuesto que sí, pero desde luego no hay constancia de que esto estuviera regulado hasta este momento. Por supuesto, encontrarnos estas marcas sobre la superficie de una pieza en la actualidad es clave, ya que nos aporta una información histórica sobre la pieza muy importante.
Otro hecho que se regula es el sistema de examen. De esto no nos van a dar mucho detalle, aunque sí sabemos que quien quisiera dedicarse al oficio tenía que dibujar una o dos piezas y labrarla delante de un grupo de examinadores conformado por 2 mayordomos y 2 aprobadores, que eran cargos gremiales que se elegían cada 2 años. Más allá de eso no vamos a conocer mucha información, aunque por lo que leemos nos da la impresión de que este sistema era muy parecido al que se practicaba en Sevilla. Y lo vuelvo a comparar con Sevilla porque en esta ocasión aquí sí que se han conservado libros de exámenes que nos van a dar una información muy rica de cómo se llevaban a cabo estas pruebas, ¿no? Lo primero que sabemos es que todos los plateros tenían que decantarse por una especialidad. Podían ser bien plateros de oro o bien plateros de plata. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues para que nos entendamos, el platero de oro es lo que hoy entenderíamos como joyero y el platero de plata es lo que hoy entenderíamos como orfebre. Por lo tanto, digamos que se dedicaban a tipologías distintas de piezas y quien quisiera dedicarse a ambas pues tenía que examinarse 2 veces. La pieza a dibujar sabemos que era seleccionada al azar y el resultado era archivado en un libro. Aquí os traigo algunos ejemplos de dibujos de exámenes de estos plateros. Esto coincidiría pues concretamente con los dibujos propios de los plateros de oro. Fijaos qué cosa más bonita. Y estos serían dibujos propios de los plateros de plata. Bueno, pues además en este periodo vamos a encontrar también, y esto se lo debo a Carlos Maura, hacerle llegar mi agradecimiento, vamos a encontrar esta oración panegírica dedicada a San Eloy y fechada en el año 1763 y que para nuestra sorpresa vuelve a ubicar la sede del gremio en la iglesia de San Francisco. Bueno, a mí me da la impresión de que el gremio no iba cambiando de sede en función de la época, sino que es que realmente contó con 2 sedes. La de San Francisco, dedicada exclusivamente a las actividades espirituales, y esta, la de San Agustín, dedicada exclusivamente a los cabildos, donde se trataban principalmente temas de carácter laboral. Esto es un caso bastante particular, ya que lo normal era que los plateros siempre se reunieran en torno a la figura de San Eloy, independientemente de si iban a tratar un tema de carácter religioso o un tema de carácter laboral. Bueno, pues como os digo, esto ya sería una oración que se realizaría delante del santo con carácter anual y que en esta ocasión va a venir acompañado de algo que a mí me parece especialmente interesante. Y es un grabado encargado por los mayordomos del gremio en el año 1740 y donde vamos a ver pues, esa imagen de San Eloy que se veneraba en la iglesia de San Francisco. Y aquí, bueno, pues esto nos va a resolver otra incógnita y es la iconografía que presentaba el santo. San Eloy no siempre se va a representar con los mismos elementos iconográficos. En función del país y del periodo histórico, pues se va a representar bien como un vendedor de joyas, como un orfebre o como fue más común a partir del siglo XVI, como obispo, sobre todo cuando nos referimos a imágenes de bultos redondos. Es curioso que en España siempre ha existido una forma muy particular de representarlo, ya que sobre su mano nunca va a sostener ningún elemento alusivo a su profesión. Cosa que sí era más común en el resto de Europa, donde era normal que sostuviera pues, un martillo o algún elemento similar. Por lo tanto, en nuestro país se llega a obviar su calidad de orfebre, ya que normalmente lo que sostiene es un báculo y como mucho un libro o una cruz, aunque es verdad que en ocasiones va a aparecer rodeado de algún elemento o de alguna herramienta propia de su oficio. El santo en cuestión solamente va a aparecer en calidad de obispo. Como vemos, el grabado cumple perfectamente con este canon, ¿no? Vemos cómo está ataviado con las vestiduras propias de su cargo, sostiene un báculo con la mano izquierda, bendice con la derecha y a sus pies vamos a ver 3 angelitos que sostienen varias piezas de plata labrada. Y a los laterales vamos a ver esa serie de elementos, objetos, herramientas propios de los talleres de platero. Esto último no sabemos si realmente fue así o es una licencia que se toma el artista a la hora de representar el grabado, ¿no? En cualquier caso, es una cuestión muy a tener en cuenta. Para concluir, con el siglo XVIII tenemos que hacer mención a otro de los grandes logros del gremio en esta ciudad.
Concretamente, en el año 1779, la Congregación del Arte de la Platería eleva un memorial en el que solicita abrir una academia de dibujo. Fijaos hasta dónde llega la obsesión del gremio por alcanzar la perfección en su trabajo, que les lleva a abrir este centro de enseñanza. Sabemos que los encargados de que esto se llevara a la práctica fueron los plateros Pedro García Aguirre y José Fernández Guerrero, su primer director, que muy posiblemente no sonará porque además de ser platero fue imaginero, y a él se le atribuyen obras tan conocidas como la Virgen de las Angustias de la Hermandad del Ecceomo. Esta academia tuvo que llegar a ser bastante importante, ya que todos los aprendices tenían que pasar por ella, y ya no solo eso, sino que se empezaron a aceptar a personas totalmente ajenas al oficio. Y tal fue la cantidad de solicitudes que se presentaron que fue imposible su mantenimiento por parte del gremio y tuvo que cerrarse en el año 1785. Por supuesto, el poco tiempo que se mantuvo abierta esta escuela no debe restar importancia a lo que esto supuso, ya que tenemos que considerarlo el primer organismo docente de carácter artístico que se funda en la ciudad, y tenemos que considerarlo también el germen de lo que después fue la Escuela de Nobles Artes. Bien, pues como decía, con esto vamos a concluir el siglo XVIII y vamos a ver qué ocurrió con el gremio a lo largo del siglo XIX, ya que tenemos que saber que en este momento, con la promulgación de la Constitución de 1812 y con la intención de implantar el liberalismo económico en nuestro país, se contempla la disolución de los gremios. Evidentemente, esto no se va a llevar a cabo de la noche a la mañana, ni de manera homogénea en todas las ciudades. Hay que tener en cuenta que en 1814 la Constitución se deroga, y gracias a esto las congregaciones gremiales pudieron sobrevivir más o menos con normalidad hasta 1820 con el levantamiento de Riego. Después llegan los 100.000 hijos de San Luis, y no es hasta la regencia de María Cristina y la aprobación de esa Constitución de 1837 cuando ya sí se acaba definitivamente con los resquicios del antiguo régimen, y ahora sí que se van a ver muy afectadas las congregaciones gremiales. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos hablar de un gremio de plateros en la ciudad de Cádiz? Bueno, pues tampoco podemos dar una fecha exacta, pero sí que podemos mostrar algunos datos que demuestran que todavía a mediados del siglo XIX, en Cádiz existía la figura del fiel contraste. Ya hemos visto que el fiel contraste es un cargo gremial enfocado al control de las piezas, por lo tanto, gracias a esto sabemos que esa libertad de trabajo tardó bastante en implantarse en el seno de algunas artes. Como os decía, aquí os traigo algún informe que demostraría todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno que data del año 1862 y en él nos habla de Mariano González de Quintana como fiel contraste y marcador de oro y plata de la ciudad de Cádiz. Además, esto va a venir acompañado de algo muy curioso que debió ser bastante normal, pero que la verdad es que prácticamente no se ha conservado, y es esa plomada donde se registraban las marcas, bueno, en este caso del fiel contraste y de las armas de la ciudad. En el siguiente informe, fechado en el año 1866, vemos cómo este platero sigue en el cargo, al igual que en este de 1867, donde además ya se le empieza a considerar como un funcionario más. Y os muestro también este documento perteneciente a una colección privada, firmado por el platero y fiel contraste interino de la ciudad, Enrique Gutiérrez y Correa Orifice, y que está fechado, atención, en el año 1886. Por lo tanto, ese pseudocontrol gremial permaneció en esta ciudad por lo menos hasta esta fecha, que ya os digo que es bastante tardía. Y ahora sí, para terminar, diremos que el tema del culto al señor San Eloy es quizás un poco más complicado de esclarecer. Sabemos que en el primer tercio del siglo XIX la congregación seguía teniendo algo de actividad. Y esto lo sabemos pues gracias a la prensa del momento. Este dato, por ejemplo, lo conocemos gracias a esta guía general de forasteros en Cádiz, en este caso para el año de 1817. Y aquí vemos cómo los plateros pues también se sumaban a ese famoso jubileo de las 40 horas donde se veneraba al Santísimo, y además se solía hacer en torno al 25 de junio por coincidir ahora sí con la fecha del nacimiento del santo.
Creemos que debido a la desamortización que afectó principalmente a sus dos sedes, a la iglesia de San Francisco y a esta de San Agustín, donde además sabemos que se llegó incluso a paralizar el culto durante algún tiempo, bueno, pues la actividad religiosa del gremio pues muy seguramente terminó por decaer y posiblemente su legado artístico se dispersó o bien desapareció completamente en el triste atentado que sufrió la iglesia de San Francisco en el año de 1931 y donde sabemos pues desapareció buena parte de sus obras de arte. Bueno, pues esto es todo. Vuelvo a dar las gracias a la Hermandad por darme la oportunidad de hablar de un tema que me consta que todavía es muy desconocido. Y bueno, pues espero de corazón que haya sido de vuestro interés y que hayáis conocido algún detalle más de este templo de San Agustín, donde durante un tiempo compartisteis techo con uno de los congregantes, de uno de los gremios más importantes y destacados de la ciudad de Cádiz. Así que bueno, lo repito, muchísimas gracias y si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta.